Este será el segundo video de vectores en R. En el primer video nosotros hicimos cómo definir un vector, las clases de vectores que existen. Existen 5 clases. Luego hicimos cómo saber si un objeto que yo creo es un vector o no es un vector. Y si ese objeto, que una vez que ya yo definí que es un vector, saber de qué clase es ese vector. ¿Okay? Eso es lo que hicimos en el primer video. Ahora, en el segundo video nosotros vamos a hacer o vamos a desarrollar formas de crear vectores de una manera más sencilla. Digamos, yo quisiera tener un vector en el cual sus elementos son números consecutivos desde el 1 hasta el 100. Si yo lo escribo manualmente, escribía 1, luego escribía 2, luego escribía 3, 4, 5, así hasta el 100. Si yo lo hago de esa manera, sería muy tedioso y a la vez ineficiente, ¿no? ¿Qué sentido tendría usar R si lo voy a hacer de esa manera? Por lo tanto, nosotros vamos a usar comandos que nos hagan la manera de crear sea más sencilla. ¿Ok? Como saben, en la descripción del video se va a encontrar un documento PDF en el cual está todo lo que se explica en este video y algunas cosas adicionales. Si usted desea repasar esto primero, el archivo, y luego practicar en la consola en R, puede ir a la descripción del video, descargarse el archivo y leerlo, ¿no? A ver, empecemos a ver. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito crear números consecutivos o necesito un vector en el cual los elementos sean números consecutivos desde el 1 hasta el 15? Una forma de crearlo sería de esta manera, ¿cierto? Manualmente. Sería primero escribo el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 8, luego el 9, luego el 10, luego el 11, luego el 12, luego el 13, luego el 14 y por último el 15, ¿cierto? Si yo corro esos comandos, veo en la consola qué es lo que me sale cuando yo digito el nombre de ese vector que he creado. Si se dan cuenta, me salen los elementos del 1 hasta el 15. Pero como les dije en la introducción del video, si yo quisiera desde el 1 al 100 y lo haría manualmente, sería ineficiente, ¿cierto? Por tanto, nosotros si queremos formar un vector en el cual los elementos van a ser consecutivos, nosotros vamos a tener que usar el comando dos puntos, ¿ok? El comando dos puntos. Un ejemplo, o mejor dicho, vamos a crear este vector Z6 que hemos creado, pero ahora usando los comandos puntos. Escribamos primero el nombre del vector, el cual va a ser x0. Luego definimos el símbolo para definir y por último vamos a tener que indicar el primer elemento y luego dos puntos y hasta qué elemento quiero que termine, que sería 15, ¿cierto? Veamos qué es lo que nos sale cuando corro este comando. En efecto, si se dan cuenta, me salen los números desde el 1 hasta el 15. Si yo deseo crear un vector en el cual se tengan los elementos desde el 1 hasta el 100, la sintaxis sería esta. Veamos qué es lo que nos sale. En la consola vamos a digitar el nombre del vector, el cual hemos creado con x00. Veamos si ustedes se dan cuenta, están los elementos desde el 1 hasta el 100. ¿Ok? Entonces, si yo deseo hacer números de una manera consecutiva, uso el comando dos puntos. Ok, ahora, ¿qué pasaría en el caso si yo deseo repetir elementos? Si yo deseo repetir elementos, voy a tener que usar el comando rep. ¿Ok? El comando rep tiene la siguiente sintaxis. Voy a escribir primero rep, abro paréntesis, y luego voy a especificar primero el elemento que yo deseo repetir, y por último voy a especificar el número de veces que yo deseo repetir ese elemento. Digamos, yo tengo una situación en la cual tengo que crear el número 2 5 veces. Entonces, lo haría de esta manera. Primero defino el nombre del vector que voy a crear, x1, por ejemplo. Luego uso el comando rep. Como les dije, primero especifico el elemento que yo deseo crear, que en este caso va a ser el número 2. Y luego voy a colocar ¿cuántas veces? 5 veces. Corro el comando y veo qué es lo que me sale en la consola. Me sale el número 2 5 veces. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser si yo deseo repetir el nombre Luis 10 veces. ¿Ok? El nombre Luis 10 veces. Usaría también el comando rep. Luego el elemento es Luis. Y por último, el número de veces que yo quisiera repetir, que sería 10. Corro el comando,
veo qué es lo que me pasa o qué es lo que sucede en la consola, en el cual puedo ver que Luis ha repetido 10 veces, ¿ok? Y es así de sencillo, en el cual yo puedo usar el comando rep. Pero este comando rep no solamente repite elementos, sino que también repite vectores. Es decir, colocaríamos entonces aquí rep para vectores, ¿ok? Rep para vectores. Si yo voy a repetir vectores y uso el comando rep, voy a usar la siguiente sintaxis. Escribiría rep, luego en vez de elemento, aquí ya tendría que escribir el vector que voy a repetir, ¿ok? Y voy a tener que, o voy a poder usar dos argumentos. Un argumento va a ser time, y el otro argumento, perdón, va a ser age, ¿ok? ¿Cuándo usar time y cuándo usar age? Time se usa cuando yo deseo repetir el vector en su totalidad, ¿ok? Es decir, yo quiero repetir el vector un determinado número de veces. Y age se utiliza cuando yo deseo repetir los elementos del vector un determinado número de veces. A ver, hagamos un ejemplo. Yo deseo repetir el vector x0 que creé anteriormente, que va desde el 1 hasta el 15, ¿cierto? A ver, x0 desde el 1 hasta el 15, ¿ya? Yo quiero repetirlo, todo ese vector 3 veces. ¿Qué yo haría entonces? Crearía un vector, digamos R1, y luego usaría el comando rep, el vector x0, ¿ok? Y como yo quiero repetir el vector 3 veces, voy a usar el argumento time 3, ¿ok? Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí está R1, dice su integer de 45 elementos, veamos en la consola qué es lo que nos ha salido, y si se pueden dar cuenta, está el vector x0 que tiene elementos del 1 hasta el 15 3 veces, hasta aquí una vez, hasta aquí 2 veces, y hasta aquí 3 veces, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo desearía usar, o querría repetir los elementos de este vector, del vector x0? Tendría que usar el argumento age, ¿ok? Digamos R2. Ahora coloco el comando rep, el vector que quiero repetir, x0. Y como yo quiero repetir elementos, escribo age. Y digamos que yo quiero repetir los elementos 2 veces, ¿ok? Corro este comando y veo qué es lo que me sale en la consola, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, me sale que el primer elemento se ha repetido 2 veces, el segundo 2 veces, el tercero 2 veces y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la sintaxis he usado el argumento age igual 2, que me dice que repita los elementos 2 veces. Un último ejemplo, juntando los dos argumentos, time y age, podría ser que yo quiera repetir los elementos 3 veces. Para repetir los elementos 3 veces usaría age, ¿cierto? Entonces usaría age igual a 3. Una vez que me cree ese vector 1 3 veces, 2 3 veces, 3 3 veces, 4 3 veces y así hasta 15 3 veces, yo quiero que todo lo que se ha creado se repita ahora 2 veces. Entonces usaría el argumento time igual a 2. ¿Ok? Veamos, a ver. R3, voy a usar rep, yo quiero que te repitas el vector x0. Como les dije, voy a repetir los elementos 3 veces, entonces uso age igual a 3. Luego, todo lo que he creado lo quiero repetir 2 veces, entonces utilizo time igual 2. ¿Ok? Veamos qué es lo que nos sale cuando yo digito en la consola R3. Y si ustedes se pueden dar cuenta, me sale primero los elementos repetidos 3 veces, el 1 3 veces, el 2 3 veces, el 3 3 veces, así, hasta el 15 3 veces. Pero luego yo especifiqué el argumento time 2 veces, es decir, se creó hasta aquí una vez y luego yo deseo que se cree una vez más, 2 veces. Es así de sencillo como uno puede usar el argumento rep, ¿ok? Pero puede darse el caso en el cual yo deseo solamente un número determinado de elementos. Digamos aquí en el vector R3 que yo creé ahora último, tiene 90 elementos, pero yo solamente quisiera tener los 70 primeros elementos. Entonces, para yo conseguir un determinado número de elementos, voy a usar el argumento length, ¿ok? Que es el tamaño.
A ver, entonces aquí vamos a escribir para un determinado número de elementos. Ok, a ver, la sintaxis sería similar, solamente que vamos a agregar ahora el comando length. Ok, usaríamos primero rep, el vector que queremos repetir, luego usaríamos time o age, ok, y por último usaríamos el comando length. Ok, length, en el cual vamos a especificar un número, el número de elementos que yo deseo. Ok, a ver, hagamos un ejemplo. Yo quisiera tener este vector, que aquí está el vector R2, que tiene 30 elementos, pero que yo solamente quiero que tenga 5, es decir, los 5 primeros elementos. Entonces, la sintaxis sería la siguiente. Digamos un ejemplo, definimos el vector con R5, luego usamos el comando rep, luego vamos a usar el vector x0, el cual que yo quiero que se repita, y los elementos, como el anterior, yo quiero que se repitan 2 veces, ¿ya? Pero como les dije, yo solamente quiero que se muestren 5 primeros elementos, escribo el argumento length, ¿ok? El cual va a ser 5. Corramos y veamos qué es lo que nos sale al digitar R5 en la consola. Y ustedes se pueden dar cuenta, solo aparecen los 5 primeros elementos, ¿ok? Así de sencillo. Esto va a ser muy útil cuando nosotros deseamos hacer optimización dinámica, ¿ok? Ya cuando se llegue a optimización dinámica se va a poder ver que es necesario usar este argumento length. Otro ejemplo podría ser si yo creo un vector del 1 al 10 y luego repito esos elementos, los elementos 5 veces, pero yo solamente quiero que me muestre los 3 primeros elementos. ¿Cómo haría eso? A ver, sería así: defino el vector R6, luego rep, ok. El vector, como les dije, va a ser elementos del 1 al 10, entonces colocaría acá del 1 al 10, ok. Luego, como les dije, yo quiero que esos elementos se repitan 5 veces, entonces escribiría age igual a 5. Y por último, como les dije, solamente quiero que me muestre los 3 primeros de los elementos, sería así: length igual a 3. Ok, perdón, aquí estoy escribiendo mal. Length igual a 3. Y veamos qué es lo que nos sale. Debe tener solamente 3 elementos este vector que he creado, R6. Y en efecto, tiene 3 elementos. Y es así como nosotros vamos a poder usar esto, el argumento length. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo? A ver, mejor dicho, cuando yo uso time o age, se repite todos los elementos una determinada vez, ¿cierto? Por decir, si yo coloco aquí h2, todos los elementos se repiten 2 veces. En este caso aquí he colocado h3, se repiten todos los elementos 3 veces. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo deseo que el primer elemento se repita 2 veces, el segundo elemento 3 veces, el tercer elemento se repita 0 veces, y así, ¿no? Yo especifico una forma arbitraria de repetición de elementos. Si yo deseo hacer eso, voy a tener que usar el comando C de concatenar, ¿ok? Entonces, aquí vamos a colocar repetir elementos de manera arbitraria, ¿ya? Ya no una manera manual, no una manera secuencial, perdón, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría si yo quisiera repetir el vector que tiene como elementos del 1 al 6, pero los elementos se repitan de una forma arbitraria? A ver, mejor nos quedamos el ejemplo y luego lo vemos. A ver, yo quisiera, este vector lo voy a llamar R7, ¿ya? R7. Y voy a escribir acá el comando rep para repetir. Como les dije, el vector de elementos del 1 hasta el 6. Pero luego deseo que el primer elemento se repita 3 veces, el segundo elemento se repita 0 veces, el tercer elemento se repita 1 vez,
el cuarto elemento se repita 0 veces, el quinto elemento se repita 4 veces y el sexto elemento se repita 2 veces. ¿Ok? Entonces corro este comando y veamos qué es lo que nos sale al escribir el nombre del vector creado. A ver, veamos. Le dije que el primer elemento se repite 3 veces. El 1 es el primer elemento y se repite 3 veces. Perfecto. Luego le dije que el segundo elemento se repita 0 veces. El segundo elemento es 2. Y aquí uno se puede dar cuenta que el 2 no está. Porque le dije que se repita 0 veces, ¿cierto? Luego, le dije que el tercer comando se repite una vez. El tercer elemento se repita una vez. El tercer elemento es 3. Y aquí está. Se repite solamente una vez. Luego le dije que el cuarto elemento, que es el 4, se repita 0 veces, no es el 4. Luego le dije que el quinto elemento, que es el 5, se repita 4 veces, y aquí está. Y por último le dije que el sexto elemento, que es el 6, se repita 2 veces, y aquí está. Entonces, si yo quiero usar repeticiones de una forma manual arbitraria, tendría que usar el comando concatenar, ¿ok? Como se está viendo ahí. Ahora, vamos a usar, a ver, mejor dicho, cuando yo hice números consecutivos aquí, la razón aritmética era de 1 en 1, ¿cierto? Pero si yo deseo hacer un vector con elementos consecutivos, pero donde la razón aritmética sea otra y no 1, yo voy a usar el comando sec, ¿ok? El comando sec. Vamos a escribir el comando sec. ¿Para qué sirve? Como les dije, para generar elementos de manera consecutiva, pero con una razón aritmética específica. ¿Ok? La sintaxis para el comando sec es la siguiente. Primero escribo el comando sec. ¿Ok? Sec, abro paréntesis. Luego voy a escribir el inicio, el elemento que va a empezar. Luego el elemento final. ¿Ok? El elemento final. Y por último la razón aritmética, la cual va a venir denominada por by. ¿Ok? Igual. Y aquí va a estar la razón aritmética. ¿Ya? A ver, veamos. Yo quisiera que crear un, un vector en el cual sean elementos consecutivos del 1 al 20, pero que la razón aritmética sea de 2. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Defino el vector b1, ¿ya? Luego uso el comando sec. Luego en inicio voy a colocar el primer elemento que yo deseo, que es 1. Luego el elemento final, que es 20, y que la razón aritmética sea de 2 en 2. By igual 2. Entonces, corro esa sintaxis y veo qué es lo que me ha salido al digitar en la consola B1. Si se pueden dar cuenta, me han salido los números impares. ¿Por qué? Porque el primer elemento era 1 y luego le dije que aumentase de 2 en 2. 1 más 2, 3 más 2, 5 más 2, 7 y así, ¿cierto? Muy fácil este comando sec. A ver, un ejemplo más para que quede claro. ¿Ok? Pero en este caso vamos a especificar que la razón aritmética sea negativa. ¿Ok? Veamos cómo haríamos esto. Hablamos del comando sec. ¿Ya? Como nosotros queremos que decrezca y que la razón aritmética sea negativa, el número inicial tiene que ser el mayor y el número final tiene que ser el menor. ¿Ok? Digamos que yo deseo que parta de este 40 y termine en el 3 y que la razón aritmética, es decir, que vaya disminuyendo de 4 en 4. Entonces colocaría menos 4, ¿ya? Porque la razón aritmética es negativa. Corro y veamos qué es lo que nos sale al digitar este comando. Y en efecto, empieza en 40, luego le resta 4 a 36, luego le resta 4 a 32, luego le resta 4 a 28, así, hasta el número 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo deseo omitir la razón? Es decir, yo no conozco la razón, pero quiero que me den números consecutivos desde un inicio hasta un final, un número determinado. Yo le especifico el número de elementos. ¿Ya? ¿Ok? A ver, entonces, si yo quiero especificar el número de elementos y no sé la razón, voy a usar el argumento length out. ¿Ok? Voy a usar el argumento
length.out. Voy a usar ese argumento. ¿Cómo sería la sintaxis entonces en este caso el comando sec? ¿Ya? Igual voy a especificar un inicio, un inicio, luego un final, ya un final voy a especificar un final, pero ahora ya no voy a escribir la razón porque no sé la razón, sino que voy a escribir el tamaño de ese vector, ya que me va a salir con length.out, igual un número determinado de elementos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo decido crear una secuencia que empiece en el 1 y termine en el 50, pero que solamente contenga 10 elementos? Es decir, yo no conozco la razón aritmética, ¿ok? Pero yo quiero que del 1 al 50 me muestre 10 elementos en los cuales avancen los elementos progresivamente, ¿ok? A ver, defino en este caso el vector B3, ya luego escribo sec, el inicio, como les dije, que va del 1, y luego el último elemento 50, y que tenga 10 elementos. No sé la razón, length.out, que sea igual a 10 elementos. Veamos. Perdón, acá está escrito mal, leamos. Length. ¿Ya? Ahora sí, veamos qué es lo que nos ha salido cuando yo digito B3 en la consola. Si se pueden dar cuenta, sale el 1, el 6.4, el 11.8, el 17.3. Como les dije, yo no sabía la razón aritmética, pero yo le dije que me dé 10 elementos en los cuales empiecen el 1 y terminen el 50. ¿Ok? Muy sencillo así. A ver, para que quede claro, veamos otro ejemplo. Veamos un B4 aquí ya. Un B4. Y vamos a hacer una secuencia en la cual vamos a empezar en el número 10, ¿ya? Y vamos a terminar en el 1000, ¿ya? En el 1000 vamos a terminar. Yo no sé la razón aritmética, pero yo deseo que tenga ¿cuántos elementos? Que tenga 5 elementos nada más, ¿ok? Veamos qué elementos resultarían. Perdón, otra vez la A. Disculpen. Ok, veamos qué es lo que nos sale. En efecto, tenemos 5 elementos y que van desde el 10 hasta el 1000. ¿Cuáles son los elementos? El 10, el 257.5, el 505, el 752.5 y el 1000. ¿Ok? De esa manera yo usaría el comando length. ¿Ok? Sigo escribiendo con A. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo concatenar vectores con elementos? ¿Ok? Anteriormente, en la parte número 1, usé el comando C para concatenar elementos. ¿Ok? Pero en este caso voy a usar el comando C para concatenar elementos y vectores. ¿Ok? Voy a concatenar elementos y vectores usando el comando C. ¿Ok? De concatenar, como usted ya sabe. A ver, hagamos un ejemplo. Yo quiero crear el vector T2, así se va a llamar el vector T2, que va a usar una secuencia, ¿ya? Una secuencia aritmética, en el cual el primer elemento va a ser el 1, el último elemento va a ser el 20, y quiero que la razón aritmética sea de 3. ¿Ok? Veamos qué es lo que nos sale. Aquí en la consola digitamos T2 y me salen los elementos 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19. ¿Ok? Pero ahora, yo quisiera agregarle a este vector el elemento 0 al inicio. ¿Cómo haría yo? A ver, escribamos acá. Agregando el elemento 0, al inicio. ¿Cómo yo haría eso? Lo haría de una manera muy sencilla con el comando C, como les dije. Otra vez voy a colocar, a ver, primero la sintaxis para que se den cuenta, ¿ok? Concatenar, como les dije, al inicio un 0 y luego va a venir el vector T2, ¿ya? El vector T2. Pero yo tengo que ponerle un nombre a este, o tengo que crear este vector con un nombre, ¿no? Que sea el mismo vector T2, ¿ya? Que sea el mismo vector T2. Entonces en el vector T2 va a aparecer al inicio un 0. Veamos
y veamos qué sale cuando digito T2 ahora. Y en efecto, miren, el 0 se ha creado al final. ¿Ya? Ahora, para que quede recontra claro, aquí agregando los elementos 20 y 21 al final de T2. ¿Ok? ¿Cómo haría? Ya, si usted se dio cuenta, va a ser el mismo vector T2, solamente que lo estoy renombrando. Uso concatenar el vector T2 y al final le voy a escribir los elementos 20 y 21. ¿Ok? Corro esta sintaxis y vemos ahora cómo quedó nuestro vector T2. Y usted se puede dar cuenta que ahora está agregado el 20 y el 21 al final. ¿Ok? Por último, cómo concatenar elementos de manera manual. ¿Ya? De manera manual. Para hacer eso voy a usar el comando fix. ¿Ok? El comando fix, en el cual adentro de los paréntesis voy a especificar el vector que yo deseo modificar manualmente. ¿Ok? Entonces, a ver, yo quiero modificar el vector T2, escribiría fix T2. ¿Ok? Y corro este comando y miren, me aparece un bloc de notas, un archivo de bloc de notas en el cual se muestra mi vector que yo he creado. Digamos, para este caso le vamos a borrar el 21, lo borramos el 21, luego lo guardamos, cerramos el bloc de notas y veamos qué ha pasado con nuestro vector T2. Si ustedes se pueden dar cuenta, se ha borrado el elemento 21 que tenía. ¿Ok? A ver, para que quede claro, hagamos otro ejemplo. Corremos fix T2 y tenemos aquí el vector, pero ahora le vamos a agregar elementos, digamos el 21, el 22, el 23, el 24, ¿ok? Y por último el 25. Lo guardamos, ¿no está? Lo guardamos, lo cerramos y veamos qué es lo que ha pasado con T2. Y en efecto, se han agregado los números 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Ok? A ver, para culminar, hagamos una recapitulación de lo que se hizo en este video. Primero, para generar elementos de una forma secuencial, se usa el comando 2 puntos. ¿Okay? Si yo quiero repetir elementos, uso el comando rep, en el cual voy a especificar primero los elementos y luego el número de veces que yo deseo que ese elemento se repita. Pero este comando rep también se puede usar para vectores. Entonces, la sintaxis cuando es para vectores es primero especifico el vector y luego el argumento time o age. Time se utiliza cuando yo deseo repetir vectores y age cuando yo deseo repetir los elementos de ese vector. ¿Ok? Ahora, si yo deseo solamente que me muestre un número determinado de elementos, entonces voy a usar el argumento length, ¿cierto? Si yo deseo repetir de una manera arbitraria, utilizo el comando concatenar y adentro especifico el número de veces que yo deseo que se repitan los elementos. Una cosa que me olvidé decirles aquí, muy importantísima. Si yo aquí adentro de concatenar no coloco o no especifico las veces para cada elemento, el comando no me va a correr. Veamos aquí, miren, aquí tiene 6 elementos, entonces aquí tiene que haber 6 argumentos para los 6 elementos, ¿ok? Si yo borrase el 2, no me va a correr, ¿ok? ¿Ya? Porque dice, en los tiempos, el argumento tiempo es inválido, ¿ok? Tengo que especificar para todos los elementos. Posteriormente, hicimos el comando sec para hacer o para hallar elementos o para construir elementos de una manera secuencial, pero colocando una razón aritmética distinta a 1 que se conseguía con los 2 puntos. ¿Ok? ¿Cómo es la sintaxis? Comando sec, luego el inicio, el elemento inicial, el elemento final y luego la razón aritmética. Si yo no deseo, o yo no conozco la razón aritmética, pero deseo un número determinado de elementos, utilizo el comando length.out. ¿Ok? Luego hicimos concatenar elementos con vectores. Para concatenar, usted ya sabe que se utiliza el comando C. ¿Ya? Si yo quiero concatenar al inicio, escribo los elementos al inicio y luego el vector al final. Si yo deseo concatenar los elementos al final y el vector al inicio, se coloca primero el vector y luego los elementos al final.
Y por último, si usted lo quiere hacer de una manera manual, utilice el comando fix, en el cual el argumento que va dentro de ese comando es el vector, y usted, como vio, se abre un bloc de notas y ahí usted puede editar los elementos, luego lo guarda y ya está. Listo todo. Listo, este ha sido el video de la segunda parte de vectores. En el siguiente video va a ser las operaciones que se hacen con los vectores, un tema también demasiado importante, en el cual si uno no comprende cómo se hacen las operaciones con vectores, menos va a aprender cómo se hacen las operaciones con matrices y menos va a aprender cómo se hacen las operaciones con data frames, que son base de datos. Y si usted no sabe hacer las operaciones con vectores, va a ser casi imposible que se pueda desarrollar filtros en R. Ok, esto es todo. Gracias.